a 3.3%, que son hoy. Muy bajos en prácticamente todos los productos. Se nos quedaron de camino una media docena de productos que por alguna razón, en algunos casos buena, en otros casos no tan buena, tuvieron sus productores o sus organizaciones el peso político para que se los exceptuara de lo que todo el resto de la economía hizo. Y de lo que estamos hablando es de bajar de 3.3 a 0 en los próximos 20 años en una forma calendarizada, acordada, negociada, que tiene además la aprobación explícita de la gran mayoría de los sectores involucrados, completar un proceso que nos ha sido importante. Estamos decidiendo tomar un paso hacia adelante en telecomunicaciones y en seguros. A mí me hace mucha gracia cuando oigo a la gente referirse a lo que estamos hablando en telecomunicaciones como si fuera un salto al vacío, un salto a lo desconocido. Los 25 países en el mundo que hoy tienen monopolio estatal en telecomunicaciones son algunos países árabes con petróleo, algunas pequeñas islas del Caribe, Costa Rica, Belice, Corea del Norte, Macedonia y Chipre. En otras palabras, lo que tenemos hoy no es lo normal y esto es un salto al vacío. Lo que tenemos hoy es una cosa que el mundo ha superado y lo ha superado por mucho. Y si de algo sirve tomar las decisiones después, que típicamente no es lo mejor para uno, ser el último que toma la decisión, pero si para algo puede servir, es para aprender de la implementación de otros. Porque una reforma solidaria, exitosa en telecomunicaciones, es posible, según nos muestra la experiencia de muchos países. Para eso hay que hacerla bien, según nos muestra tristemente la experiencia de otros países. Y por eso es que es muy importante la ley que ayer el Congreso mandó a comisión especial. No por si pudieron o no pudieron romper el quórum, no por cómo se va a votar o cómo no se va a votar, sino porque el contenido de esa ley requiere un diagnóstico y una discusión muy madura. Estamos decidiendo en inversión, una cosa que es grande, que es importante, porque Estados Unidos es el principal socio de inversión, extenderle a Estados Unidos o acordar con Estados Unidos las mismas cosas que ya acordamos con 14 países europeos y asiáticos. Son cosas importantes. Yo como presidente de SIN, de la organización que trata de traer inversión extranjera directa a este país, les puedo decir que un acuerdo de inversión hace mucha diferencia y que por lo tanto tenerlo con Estados Unidos, donde viene 2/3 partes de la inversión, es particularmente importante. Lo que me parece extraño es cuando la gente habla del acuerdo de inversión como si fuera una cosa estrafalaria que genera unos derechos inaceptables, inconstitucionales, cuando no hay nada en este acuerdo de inversión que viene en el TLC. Cada uno de sus elementos está incluido en al menos uno de esos 14 tratados existentes que fueron aprobados en su mayoría unánimemente en la Asamblea, pero que claro, como no eran con Estados Unidos, no resaltaban ciertas pasiones. Estamos decidiendo llevar la relación con Estados Unidos de la libre al derecho y a un mecanismo de resolución de controversias, lo que, como ya les dije, a un país pequeño le es importante. Y estamos decidiendo poner en un acuerdo una serie de cosas que hoy están en el status quo, que ya están hechas, pero que al llevarlas a un acuerdo estamos dándole una permanencia en el tiempo y una cierta mayor garantía de cumplibilidad. Le quedan 5 minutos. Gracias. ¿Qué significa no estar en el tratado? No estar en el tratado no significa seguir igual. Cuando un país, sobre todo en el contexto latinoamericano actual, le da al mundo la señal que nosotros le daríamos no estando en este tratado, estamos cambiando mucho las cosas. Cuando la razón por la cual estaríamos hablando de la durabilidad de Cuenca del Caribe es porque tomamos esa decisión, también el status quo tiene mucho chance de cambiar. Pero además no tendría sentido decirle que no ahora al TLC, para luego tratar de seguir ejecutando la misma estrategia de la cual el TLC era una parte importante. Habría que cambiar de estrategia. Y en el fondo es de eso es lo que están proponiendo los opositores al TLC, discusión que sea bienvenida, pero que es en esos términos que hay que tenerla, aceptando que es cambiar de estrategia. No entrar al TLC tampoco significa renegociar el tratado, porque eso no es viable. Hay muchas razones por las cuales no es viable. El tratado ya está aprobado en los Estados Unidos, ya está puesto en vigencia entre 5 países, ya fue aprobado entre 6. Y en todo caso,
quienes abogan por la renegociación en este país están pidiendo que el tratado contenga una serie de cosas que es prácticamente inconcebible que pudieran ser el consenso de este conjunto de 7 países. Entonces, de lo que estamos hablando es de echar para atrás esta estrategia de 20 años. Magnífico, hablemoslo en esos términos. Eso puede tener pros y contras, es una discusión que es válida tener, pero creo que se merece ser tenida en esos términos. Las decisiones son importantes no solo por qué se decide, sino también por cómo se decide. Y en esto, desgraciadamente, nos hemos quedado cortos. No porque la discusión no haya sido abundante. Esta discusión ha sido abundante. El proceso de consulta fue larguísimo, empezó más de un año antes de la negociación, tuvo muchísima participación y muchísimo insumo. Desgraciadamente, muchos de los que ahora tienen una opinión muy marcada, durante todo ese tiempo no se acercaron al proceso de consulta y no le dieron insumo al gobierno sobre cómo había que negociar hasta después de terminar la negociación. Pero el proceso de consulta fue muy intenso, el proceso de discusión posterior fue muy intenso, tuvimos una elección en el medio, en el cual este era el tema más controversial y los votantes votaron en su gran mayoría por candidatos repartidos entre distintos partidos, eso sí, que estaban diciendo claramente que querían promover este tratado. Nos hemos quedado cortos porque no se vale que la discusión del tratado se base en decir que el tratado contiene cosas que no contiene, y desgraciadamente eso ha pasado, en interpretar el contenido de una manera distinta a la correcta, desgraciadamente eso ha pasado, en decir que el proceso contuvo cosas que no contuvo, lo que desgraciadamente ha pasado, y el atacar a las personas en vez de a los contenidos, lo que desgraciadamente ha pasado, y mucho más de la cuenta. Este no es un tema para incitar a la violencia, este no es un tema para incitar a parar la institucionalidad del país. Este no es un tema para hacerlo pasional en vez de racional. Hay un muy buen artículo de Jacques Agot al respecto el domingo en el periódico. Este es un tema para dejar que las mayorías decidan, para discutirlo en otros términos, como lo estamos haciendo hoy, para dejar que las cosas se resuelvan y para comprender que en paralelo a aprobar el tratado tenemos, para implementarlo y para aprovecharlo, que tomar muchísimas decisiones los costarricenses, de las cuales todavía es necesario dialogar, es necesario construir y es necesario actuar. Ahí hay mucho espacio para buscar el consenso. Me parece que es el momento de actuar. Me parece que ya estamos llegando a un punto en el cual no se gana mucho más de la discusión, se pierde mucho del retraso y por lo tanto me parece que el país ya está listo para lo que creo que va a pasar muy pronto, que es que la Asamblea Legislativa lo vote afirmativamente, porque hay 38 diputados que así se lo dijeron a los votantes antes, durante y después de ser electos diputados de la República. El seminario sobre sostenibilidad. Sostenibilidad es eficiencia de los recursos, en el uso de los recursos. Sostenibilidad es dejar de tener una economía basada en el uso intensivo de los recursos naturales nada más y tener una economía basada cada vez más en el uso del recurso intelectual. Sostenibilidad es fortalecer la aplicación de la legislación ambiental y cada una de estas cosas son parte del tratado. Y por lo tanto, este es un tema difícil, pero hemos hecho cosas difíciles en el país y las hemos hecho con éxito. No es un tema nuevo para nosotros, no es un tema que ocurre en la ausencia de una estrategia, no es un tema que deba tomarse a la ligera, no es un tema para pasiones, es un tema para razones. Y dentro de ese contexto es importante que el resto de la discusión sea mejor que lo que hasta ahora hemos tenido. Y creo que, de acuerdo plenamente con lo que los votantes dijeron en las urnas el primer domingo de febrero, es el momento de tomar la decisión sobre el sí y empezar una discusión mucho más intensa sobre el a la par de qué, en el contexto de qué, implementado cómo, acompañado de qué y negociado con qué. Muchas gracias. Perfecto, ¿no? Ajá.